Es decir, ahí ya empieza mi confusión, es lo que estoy tratando de decir. Perdón, en relación a eso, ¿podría ser que un conflicto irreconciliable es el sistema de mercado con justamente la preservación de los recursos? El conflicto de interés. Okay. Eso se puede discutir hipotéticamente, pero para hacer una sociología del conflicto yo diría, ¿de cuál conflicto estamos hablando? ¿No? A ver, Cochabamba, el conflicto por el agua, entonces es el conflicto emblemático en América Latina. Yo quiero verlo con un referente empírico para ver qué produjo allí, porque lo otro es una discusión política muy importante que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la venta de zonas conservadas, que no necesariamente son áreas decretadas como suelo de conservación, hay áreas que los municipios deciden dentro de sus órganos, con las autoridades determinadas, una zona que aún reserva ríos naturales, se decreta para uso de suelo urbano, cambian el uso de suelo. Y entonces la justificación, aparentemente, si lo ven desde el componente ambiental, hay estudios que dicen se puede conservar, se rehabilita, recarga acuífero, y por otro lado dicen, ¿sabes qué? Pues es prioritario el uso de suelo, que se expanda la mancha urbana, por ejemplo, que aparentemente no es un problema tan grande, no es un problema grande, pero se aterriza en una idea que donde el mercado está por encima de... Puede suscitar un conflicto o no, puede imponerse ese proceso de urbanización sin conflicto. Lo interesante es que hay tantos conflictos en torno a eso, conflictos que sí surgen. No, existe conflicto cuando dos actores sociales aparecen en la escena pública con posiciones distintas y eso le importa a alguien, ¿no? A veces es como decir, los conflictos de pareja, potencialmente las parejas tienen conflictos, ¿no? Sí, potencialmente. Yo quiero saber por qué se pelearon y qué pasó con ellos después. Sí. En un año de centenarios es una tentación muy grande preguntar si la Revolución Mexicana mejoró o no la situación de conflictos, pero quisiera moverlo imaginando que estuviéramos en el bicentenario de la Revolución. ¿Cómo se vería esta frase que me llama mucho la atención de estructura de la coyuntura actual, vista desde esa época? ¿Estamos en un momento particular o es un momento tan parecido a los que hemos vivido que no se registraría como un hecho histórico en el campo? Bueno, es una pregunta que es muy grande, ¿no? A mí me lleva a pensar, a refrasearla como si estamos viviendo una situación postnacional. O sea, en nombre de la Revolución Mexicana construimos un régimen con unas características muy fuertes, con rasgos identitarios muy fuertes, en donde los recursos naturales tenían un papel central, ¿no? Había una manera de gestionar los recursos naturales con una mega burocracia centralizadas, un orgullo nacional así muy fuerte, un montón de fantasías también, mitos que articulaban la acción pública y le daban sentido al todo. Y esos están cayendo, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo es la desarticulación de la mitología de la Revolución Mexicana y no sabemos qué partes están vivas y qué partes están caducas. El tema del petróleo está bien vivo. El presidente del Calderón quiso moverle 3 milímetros al régimen petrolero y ahí estaban el 30% del electorado mexicano en las calles diciendo que no. A ver, ¿eso pudo haber ocurrido 20 años antes con Salinas? Que no existía el movimiento López Obrador, ¿no? Ahí, yo creo que Salinas hubiera podido meterle mano al 27. Zedillo hubiera podido privatizar la energía si el PAN lo permite. Fue el PAN el que bloqueó la reforma energética de Zedillo, ¿no? Entonces hay coyunturas que es muy difícil ubicarlas en procesos, en una mirada histórica más amplia, pero la pregunta es esa, ¿qué queda del régimen posrevolucionario? Yo creo que el petróleo está intacto, pero el agua no. Y por eso es muy interesante ver el conjunto de recursos naturales, ver nuestro patrimonio y ver qué trayectorias tiene cada patrimonio y cómo los conflictos van marcando, van dejando una huella que nos permite ver cómo hacia dónde vamos, ¿no? Esa es
digamos, la clave de la sociología del conflicto, ver esta veintena de conflictos que hemos llamado ambientales, ¿qué saldo dejan? ¿Hacia dónde nos están llevando en términos de cambio de régimen? ¿No? Porque sí, el régimen de la progresión no está intacto, ¿no? Pero hay que especificar. Pirámide, agua, minería, etc. O sea, esa es como la tarea de la investigación. Quizás hemos hecho para una última intervención. Ok, muy bien. Yo, aprovechando la experiencia del doctor Azuela como de cuando fue procurador ambiental federal, y este análisis sociológico que hoy nos comparte, ¿no?, sobre conflictos ambientales, nos diste muchos elementos distintos de cómo abordar estos conflictos como análisis sociológico. Mencionaste el derecho, pero muy de pasada, ¿no? Hoy, ¿qué en porcentajes o en proporción el derecho es un elemento de solución de conflicto? ¿No sirve el derecho? Voy a tratar de ser muy, muy breve, porque también es la de los 64,000. Yo creo que, independientemente que necesitamos mucha investigación empírica para medir niveles de cumplimiento de la ley, un montón de cosas que tendríamos que estar haciendo, mi impresión personal es que el derecho es cada vez más importante, que el derecho es más importante en el procesamiento de los conflictos de lo que era hace 30, 40 años, digamos, el momento clásico del régimen revolucionario, donde había conflictos muy importantes que se arreglaban fuera del derecho. A lo mejor se arreglaban mejor fuera del derecho, A lo mejor hoy estamos sobrejuridificando cosas, y la intervención del rector, en el ejemplo de una universidad prestigiada, poderosa, importante, que no puede conseguirse un terreno, ¿no? Porque los obstáculos aparecen como jurídicos, todos. Un adversario, una burocracia tenaz, feroz. O sea, hay cosas que hemos sobrejuridificado, pero pensando positivamente, digamos, en la opinión pública mexicana. La expectativa de obtener un triunfo mediante el derecho, yo creo que es mayor. Y esa es la reserva que tiene la sociedad mexicana para hacer valer al derecho. No una clase profesional de abogados, no unos jueces impolutos, eso desde luego que se necesita. Si los actores sociales no están dispuestos a ponerse en manos del orden jurídico, no va a pasar nada. Y yo creo que esa disposición hoy es mayor, ¿no? Creo que hay indicios en el número de denuncias. Es decir, creo que hoy el derecho importa más. La pregunta de si se cumple más es otra pregunta empírica con problemas metodológicos. Intuitivamente creo eso, que hoy importa más. Yo no sé qué significa eso y cómo lo seguimos y cómo lo pesamos y cómo lo medimos. Ese es el problema, el reto de la investigación. Bueno, pues, muchas gracias, Antonio Azuela, y de sus interesantes respuestas y comentarios, y pasamos a la siguiente mesa en cuestión de minutos. Gracias.